A todos, hola querida iglesia, qué bendición poder llegar hasta sus hogares. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar conectados, gracias por compartir esta predicación con tus familiares y con tus amigos. Estamos contentos que como iglesia podemos estar en oración en medio de los momentos difíciles. Claro que hemos pasado situaciones difíciles donde estamos algunos de nosotros lidiando con desempleo y temporal y lidiando también quizá algunas familias con enfermedad. Estamos orando por ustedes, el liderazgo, deseando que el Señor ponga su protección sobre sus vidas y su provisión sobre cada uno de ustedes. Y vamos a nuestro pasaje de esta tarde. Hoy tenemos un día donde celebramos que el Señor Jesucristo en una fecha exactamente como hoy entró a Jerusalén a punto de celebrar la última cena con sus discípulos y a punto de ir a la cruz por nuestros pecados. Hoy celebramos lo que se conoce como la entrada triunfal y tenemos un mensaje de parte de Dios que se titula ¿Es Jesús Rey verdadero de tu vida? ¿Es Jesús Rey verdadero de tu vida? Responde esta pregunta en este mensaje, presta atención, pongamos atención a nuestros oídos espirituales, estar atentos. Como familia estemos reunidos, cada vez que puedas pon la predicación y el servicio en una pantalla grande y preparemos nuestro corazón para escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a orar a Dios y pedirle que Él hable a nuestro corazón. Bendito Dios, estamos agradecidos contigo porque tú nunca nos has dejado, porque tu brazo es poderoso y fuerte para sostenernos en medio de la angustia y en medio del temor. Tú eres, Señor, nuestra roca firme. Tú eres, Señor, nuestra esperanza. Y gracias porque nada ni nadie en este mundo puede separarnos de tu amor. Pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, por familias que sufren en los Estados Unidos, en nuestro estado, en Nueva York, en otros países, Señor. Padre, estamos entristecidos de personas que han partido de este mundo, que han muerto en esta semana. Y te pedimos por estas semanas venideras que van a ser difíciles, que tú pongas tu protección sobre tu pueblo. Y Dios, que las personas se vuelvan a ti, atrae a las personas con cuerdas de amor para que reconozcan que todos necesitamos de ti en nuestra vida. Habla nuestro corazón hoy, en el nombre de Jesús oramos, amén. Muy bien, la entrada triunfal es uno de esas narraciones, de esas historias de los evangelios. Hay 4 evangelios en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en los 4 libros que narran la vida de Jesús de diferentes perspectivas, aparece en Mateo 21, en Marcos 11, en Lucas 19 y en Juan 12. Y hoy vamos a concentrarnos principalmente en Mateo 21 y vamos a ver algunas referencias que nos ayudan a entender lo que estaba pasando. En Mateo 21, verso 8 al 12, nos dice que Jesús venía llegando a Jerusalén. Jerusalén era la ciudad principal, la capital del pueblo de Israel, desde donde reinó el gran rey David. Cuando David es un personaje del Antiguo Testamento, para aquellos que no tienen un trasfondo en la Biblia, Dios había dicho que levantaría un rey a Israel. Y cuando David, que era un pastorcito de ovejas, fue ungido como rey, hubo una promesa donde el profeta Samuel y también el profeta Natán vieron la mano de Dios sobre el linaje del rey David, de este pastorcillo de ovejas que sería un gran rey en Israel. Y dijeron que nunca faltaría quien gobernaría sobre su reino, sobre su trono. Y en este tiempo, en el primer siglo, Jesucristo era un descendiente del rey David. Y Él estaba entrando a Jerusalén con sus discípulos, había tenido un ministerio muy exitoso de milagros en Galilea, en una región al norte de Jerusalén, y se había extendido su fama por todas partes, y llegaba aquí a Jerusalén donde se iba a celebrar la fiesta de la Pascua. La Pascua celebraban, el pueblo de Israel era la fiesta más importante porque celebraban que Dios en el Antiguo Testamento liberó al pueblo cuando eran esclavos y levantó a Moisés, un libertador, para que fuera ante el faraón, el rey más importante de Egipto en este entonces, y le dijera que dejara al pueblo de Dios ser libre. Y el faraón endureció su corazón, no quiso dejar ir al pueblo libre. Dios mandó plagas sobre los egipcios y finalmente el pueblo de Dios
fue libre, pudo pasar y entrar, llegar a la tierra prometida. Y esa última plaga donde los primogénitos de cada familia de Egipto perdieron al primer nacido, la sangre del cordero que comieron a prisa en aquella noche porque iban a salir a prisa, fue puesta sobre los postes de las casas, de las puertas, y el ángel de Dios, los mensajeros de Dios que pasaron con juicio, dejaron libres a esas familias. Y cuando el pueblo celebraba la Pascua, estaba celebrando que Dios los liberó. Creo que todos los que hemos podido conocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador, tenemos una historia. Tú tienes una historia, un testimonio de cómo el Señor te alcanzó y cómo te salvó y cómo te liberó. Que tu vida antes era diferente. Es cierto, todavía no somos lo que debemos ser. Todos batallamos en áreas diferentes de nuestra vida. Pero gracias a Dios que no somos lo que antes éramos, que Dios ha hecho un cambio. Y en Jesús iba a venir precisamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a celebrar esta última cena. Y cuando va entrando a Jerusalén, antes de esto, de entrar a Jerusalén, mandó a sus discípulos a que fueran a buscarle a un burrito y a una burra y un pequeño burrito, que fueran a buscarlo porque el maestro los necesitaba. Probablemente era una familia que ya tenía fe, que había escuchado los milagros de Jesús. Y Jesús se montó en este burrito. Y lo precioso de esto es que esta era una profecía en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9, donde dice: he aquí, regocíjate mucho, hija de Jerusalén, dice, porque tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, en un pollino hijo de asna. O sea, el profeta Zacarías, 460 aproximadamente años antes de Cristo, de 520 al 460, había visto que Dios iba a mandar a su Mesías, al rey que vendría a traer un reino justo, iba a venir a este mundo a salvarnos de nuestros pecados y que iba a entrar a Jerusalén como el rey justo, con humildad plena y mansedumbre en un asno. Entonces dice Mateo 21, 8 al 12, que mucha gente cuando Jesús iba entrando a Jerusalén tendía sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas. El libro de Juan dice que utilizaban las palmas y las esparcían en el camino, quizá porque cuando había reyes, en este caso Jesús era descendiente del rey David, a veces hay caminos enlodados o caminos polvorientos y era una forma de reverencia o de respeto ante un rey, de preparar el camino para que él pasara, y la gente movía sus palmas. Pero dice que tanto la gente que iba delante de Jesús como la que iba detrás gritaban: ¡Hosana al Hijo de David! Fíjate, cuando alguien no tiene un trasfondo de la Escritura, no sabe por qué dice al Hijo de David, si el padre de Jesús fue José, el padre adoptivo, obviamente, esposo de la Virgen María. ¿Por qué le decían Hijo de David? Porque él era descendiente del rey David y el Mesías de Dios vendría como nuestro rey de ese linaje escogido por Dios del rey David. Y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Estaban citando uno de los salmos mesiánicos, hablando creyendo que este Jesús venía como el Mesías. Y la pregunta es: ¿qué significa hosana? Bueno, la palabra hosana en hebreo, en arameo, significa sálvanos ahora, Hijo de David. ¿Por qué querían que lo salvara ahora Jesús? ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Jerusalén estaban siendo sometidos por los romanos, tenían que pagar impuestos a Roma, habían perdido su libertad a causa del pecado. Qué interesante, ¿no? Porque el pecado en nuestras vidas también nos quita nuestra libertad. La Biblia nos dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuánta gente hay que nos ha contado su testimonio, que dice que quieren dejar el alcohol y no pueden, que quieren dejar la droga y no pueden, que quizá en tu vida tú estás batallando con algo que quieres dejar, una actitud que no te gusta o que apesta o amargura, o la forma en que tratas a tus hijos o a tu familia? Bueno, la Biblia nos dice que en Cristo podemos ser nuevas personas. La Biblia nos dice que si el Hijo de Dios
Si Jesús nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Y por eso querían ser libres. Sálvanos ahora. Y dice el verso 10 de Mateo 21, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, se estremeció. En el griego es como que un terremoto. Algo estaba pasando, que el Mesías de Dios había llegado allí. Y la gente se preguntaba, ¿quién es este? Los que no conocían de él. Y la gente que conocía de él y que había oído sus milagros, decían, este es el profeta Jesús. No sabían todavía que Jesús era el Mesías, pero reconocían que él era un profeta que venía de Dios. El profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente, porque Galilea había sido el lugar donde Jesús había hecho sus milagros. Y me pone a pensar que mucha gente en nuestros tiempos también escucha de Jesús, saben que fue una persona asombrosa, que cambió el mundo, y saben que vino de Dios, pero no saben cómo conocerlo, no saben la magnitud de que Él es el Salvador de sus vidas, no solamente el fundador de una religión del cristianismo, sino que Él es el Señor de todo, de los musulmanes, de los budistas, del mundo entero, porque Él hizo la vida, porque Él ama a la gente, porque Él ama a las naciones y quiere que las naciones vengan y le conozcan. Y lo que vemos en esta escena es que definitivamente muchos reconocieron a Jesús. Estaban citando el Salmo 118, 25 al 26. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Estaban diciendo que la salvación venga de las alturas porque Él es el Mesías de Dios, el Hijo de David, el Rey. Querían una liberación de los impuestos de Roma. Querían prosperidad, querían que Dios los salvara en ese momento de sus problemas. Entonces es interesante que aunque muchos de los que estaban ahí reconocían que Jesús era el Mesías, una semana después sucedió algo asombroso después de esta increíble bienvenida a Jesús. Imagínate la gente con palmas, hosana al que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Y de pronto lo que vemos es que una semana después vemos una escena terrible donde el sumo sacerdote Anás y Caifás mandan los guardas para apresar a Jesús. Jesús es llevado delante de Poncio Pilato. Poncio Pilato es el procurador de justicia de los romanos en Judea. Y después de analizar la situación con Jesús y escuchar por qué lo traen delante de él, dice, no hallo ningún mal en este hombre. Y es terrible porque la gente empieza a gritar, y vemos en este pasaje en Mateo 27, 22 al 23, pregunta a Pilato, ¿y qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? Cristo significa Mesías. Cristo es la palabra griega, traducción del hebreo Mashiach, y significa el ungido de Dios. En el Antiguo Testamento se ungía con aceite, los profetas ungían con aceite a los futuros reyes de Israel, pidiendo que el poder del Espíritu de Dios fuera sobre ellos y la sabiduría de Dios. Y el ungido de Dios era alguien que vendría de la descendencia de David, era una persona que Dios había dicho que vendría para salvar al pueblo, y este era Jesús. Y dice, ¿qué voy a hacer con el que llaman el Cristo? Hasta Pilato reconoció que la gente alrededor reconocía que Jesús era el Mesías de Dios. Y qué terrible que mucha de esta gente que se conmocionó y fue a ver a Jesús entrar y quizá dijo, si Él es el Mesías y hace milagros, le vamos a pedir que nos salve ahora de nuestra calamidad, de pagar tributos a Roma, que nos salve de nuestra pobreza. Pienso en esta situación en el virus ahora que tristemente está afectando a muchas familias y mucha gente se encuentra con esa desesperación y dice, sálvanos Señor, sálvanos ahora. Pero es interesante que una semana después muchas de estas personas gritan a Pilato y le dicen, crucifícalo. Respondieron todos. Y Pilato dice, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y vemos que hasta pidieron que se le soltara a un criminal, a un ladrón y asesino llamado Barrabás, por Jesús, que el Hijo de Dios, que vino a este mundo para dar su vida por nuestros pecados. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, no estamos diciendo que Dios tuvo un hijo así como nosotros tenemos hijos,
sino es una expresión judía de la época para decir que Jesús era el que reflejaba la naturaleza de Dios, como Colosenses nos dice de que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Juan dice que a Dios nadie lo vio jamás, pero que Jesús ha revelado al Padre, nos ha dado a conocer a Dios que vino a este mundo. Y la gente gritaba, crucifícalo. ¿Qué hizo Jesús? Hizo milagros, dio palabras de esperanza, ayudó a la gente necesitada, sanó a los leprosos, le dio la vista a los ciegos. ¿Por qué no se merecía que la gente gritara, crucifícanlo? ¿Qué había pasado? Bueno, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versos 17 al 18, nos dice que la gente que estaba con Jesús cuando Él llamó a Lázaro de la tumba, hay una escena donde Lázaro muere y Jesús era amigo de Lázaro, amaba a Lázaro y también a sus hermanas que eran una familia muy allegada a Él, que Jesús quería mucho, que eran Marta y María. Y mandan a buscar a Jesús y Jesús tarda en venir, y cuando regresa Jesús le dice: maestro, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Es interesante este mensaje porque es lo que algunos están preguntando en nuestros tiempos. ¿Por qué Jesús permite esto? ¿Por qué Dios permite esto? Parece que a Dios no le interesa lo que estamos pasando. Y claramente en la Biblia vemos un Dios que es compasivo, que se interesa, que nos ama. Pero también vemos que hay consecuencias del pecado, que en este mundo hay aflicciones y que la creación misma está en agonía esperando el fin de los tiempos. Y Jesús prometió que en los últimos tiempos habría guerras y habría pestes y habría enfermedades terribles y que sería principio de dolores. Pero en Juan 12 vemos que Jesús fue, sanó a Lázaro, fue a la tumba de Lázaro ya estando Lázaro muerto y se paró afuera y gritó: Lázaro, ven fuera. Y la Biblia nos dice que Lázaro, después de tener días de muerto, se levantó de la muerte y fue un milagro escandaloso, impresionante para la gente que lo vio. Y Juan 12, 17 al 18 nos dice que la gente que estaba con Jesús cuando Él llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó, contaban a otros lo que habían visto. Por eso la gente salía al encuentro de Jesús. Me pone a pensar qué papel tan importante, iglesia, tenemos nosotros que hemos visto nuestra vida antes y después de Cristo, que hemos visto que Dios ha cambiado nuestra vida. Porque tenemos mucho que contar a otras personas y puede ser que por tu testimonio, por lo que Dios ha hecho en tu vida, otras personas puedan tener curiosidad de salir al encuentro de Jesús. Si Dios ha hecho cosas en tu vida, no lo calles, cuéntalo. Y por eso la gente salía, querían un milagro en su vida probablemente, querían que el Mesías los salvara. En Lucas 19, narrándonos también de este pasaje, en el verso 39 al 40, dice que algunos de los fariseos, el grupo religioso de la época, que había entre la gente, le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos, a tus seguidores. Pero Jesús les contestó: les digo que si estos callaran, las piedras gritarían. O sea, Jesús estaba diciendo que el acontecimiento de su llegada, de su venida como el Mesías, era tan impactante, tan importante, que era algo que el mundo entero debería saber y que aún las piedras mismas lo dirían si callaran sus discípulos. Pero qué interesante, porque vemos al grupo religioso queriendo opacar el mensaje de Jesús, porque el mensaje de Jesús contradecía su religión. Y quiero decirte a ti, si estás viendo esto, que quizá te han dicho: cuidado con las sectas protestantes, cuidado. Déjame decirte en primer lugar que nosotros como iglesia cristiana no somos una secta, no somos un grupo sectario que se corta de lo que históricamente el cristianismo o la fe cristiana o la fe bíblica enseña. Hay grupos que sí son sectarios, que creen que su grupo es el único verdadero, que se desvían de doctrinas esenciales de la fe cristiana. Esto quiero decirte. En segundo lugar, quiero decirte que lo que anunciamos y lo que predicamos es que en Jesús hay salvación, que Él vino a morir por tus pecados y que la salvación no se encuentra en una iglesia, en una institución, sino en una relación con Dios a través de Jesucristo. No permitas nunca jamás que la religión te aparte de conocer al Dios verdadero.
Hay ocasiones que hay temor, sí, porque hay engañadores, porque hay falsas doctrinas, porque hay sectas, pero nunca tengas temor de acercarte a Jesús y de cuestionar lo que te han enseñado. Siempre cuestiona lo que te han enseñado a la luz de la Biblia. Jesús dijo en Mateo 5:39, escudriñen las Escrituras, estúdialas, porque en ellas les parecen que tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. También en Hechos 17, el capítulo 17, verso 11, dice que los de Berea, los judíos de la sinagoga de Berea, eran de más noble corazón que los de Tesalónica, porque estudiaban las Escrituras cada día para ver si lo que Pablo les decía era cierto. Jesús confrontó a los fariseos y les dijo, fariseos hipócritas, bien habló de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y Jesús les dijo que habían invalidado los mandamientos de Dios por su tradición. Nunca permitas que una tradición o una religión tradicional te aparten de asegurarte que el día que tú mueras tienes vida eterna en Jesucristo. El mensaje de salvación es que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que es el nombre de Jesucristo. Eso lo dijo el apóstol Pedro en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. También nos dice el apóstol Pablo de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces es interesante que los fariseos con su religión llegaron a tener objeciones contra Jesús. Y los sacerdotes igual, Anás y Caifás, y esto volteó a la ciudad en contra de su Mesías Salvador. ¡Qué terrible! Pensar que la religión te puede voltear en contra del Dios verdadero, en el nombre de la religión. Es increíble. Siempre habrán personas necias. Nunca dejes que nadie apague tu fe en el Señor y en su palabra, porque una persona es incrédula, no cree o es necia. Porque hay gente que aunque le muestres la verdad de Génesis, Apocalipsis, van a tener necedad en su corazón. Bueno, en Lucas 19:41 continúa Lucas narrándonos esta entrada triunfal y dice que cuando Jesús llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, qué pasaje tan precioso. 2 ocasiones se menciona a Jesús llorando. Una cuando murió Lázaro, que aunque Jesús sabía que lo iba a levantar de los muertos, Jesús lloró. Juan 11:35, Jesús lloró. Hay gente ahorita mismo que está perdiendo su vida. Y me acuerdo del Salmo que dice que honrosa es al Señor la muerte de sus santos. Lo estaba buscando esta mañana en varias versiones y veía que una de las versiones decía que a Dios le duele o que Dios se compadece con la muerte de sus santos, pero también para Dios es gloriosa porque sabe que aquellos que están en Él tienen vida eterna y van a estar por la eternidad con el Señor. Qué lindo saber que Dios tiene compasión de nosotros y que Dios puede dolerse con la persona que pierde a alguien que ama. Y aquí vemos a Jesús llorando, pero llorando por la dureza del corazón de las personas, llorando por la incredulidad de la gente. Yo no sé si algún día tú has llorado por un familiar terco, por un amigo, por tu esposo, tu esposa, por un hijo perdido sin Dios. Pero Jesús lloró por Jerusalén, diciendo, si en este día, mira las palabras de Lucas 19:42, si en este día entendieras lo que puede darte paz, si entendieras lo que puede darte paz, la gente busca paz, la gente busca prosperidad allá afuera, pero no se dan cuenta que la prosperidad se encuentra solamente en el Dios que dio la vida. Si entendieran ellos que acercarse a Dios es la mejor decisión de su vida, pero no saben. Si en este día entendieras lo que puede darte paz, pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo. Terrible, ¿no? Porque en nuestro tiempo, ¿cuántas vidas se están perdiendo? La gente sabe que estamos viviendo tiempos terribles y si el mundo supiera que si clamara a Dios y se arrepintiera, si buscaran la mano de Dios, eso podría traer paz, sanidad, respuesta a las oraciones. Pero está escondido, sus ojos están velados. La Biblia dice que Satanás ciega los ojos de los que no creen. En Mateo 23:37 hay un pasaje paralelo con este, donde
Mateo nos dice que Jesús llora sobre Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte debajo de mis alas como la gallina junta sus pollitos y tú no quisiste? Me pone a pensar cuántas oportunidades Dios te ha dado a ti que estás viendo esta transmisión de este mensaje. Quizá familiares, amigos te han hablado de Dios y tú no has querido. Dios ha utilizado circunstancias, situaciones y te dice: ya vuélvete a mí, ya deja de estar divagando con un pie en Dios y un pie lejos de mí en el mundo. Vuélvete. Y generalmente muchos endurecen su corazón, hacen sordos sus oídos, con ojos ciegos para no volverse a Dios. Y Dios quiere alcanzarte. Dice: no quisiste. Y es interesante que en ese pasaje en Mateo 23, paralelo con Lucas 19, dice: ahora tu ciudad, tu casa te es dejada desierta, desolada, porque Jesús prometió que Jerusalén iba a ser destruida, y eso sucedió con el ejército romano cuando llegaron y destruyeron en el año 70. Y dice: y no me verás más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, hay gente que pierde su momento, su oportunidad de buscar a Dios, y la única manera de volver es cuando se arrepientan y reconozcan que Jesús es el Mesías de Dios, que vino a salvarte, que vino a buscar lo que se había perdido. Hasta que reconozcas eso y vuelvas a Dios, vas a poder tener vida en Él. Bueno, aquí vemos en este pasaje de la entrada triunfal que las personas deseaban una salvación inmediata, querían Hosana en las alturas, sálvanos ahora desde las alturas. Deseaban que el Mesías, que Jesús llegara como rey poderoso, en un caballo, con un ejército, para liberarlos de la opresión. Y me pone a pensar cuánta gente busca a Dios en nuestros tiempos de la misma manera, que cuando les llueve y les va mal es cuando se acuerdan de Dios. Es cuando doblan sus rodillas, voltean al cielo y decían: Dios mío, ayúdame por favor, Diosito, ayúdame, dicen muchos. Pero en realidad debemos acercarnos a Dios con las razones correctas, no solo porque estamos sintiendo que no podemos más, que necesitamos que alguien nos salve en este momento. Mucha gente busca a Dios en las crisis. Y esa es nuestra oración como iglesia, que a través de esta circunstancia mucha gente busque a Dios, se dé cuenta de su necesidad de Dios, se vuelva a Dios con todo su corazón. Mucha gente busca a Dios en las crisis. El problema es que se olvidan de Dios cuando pasa la crisis. ¿Se acuerdan cuando hablamos al inicio del faraón, el rey de Egipto, que Moisés le dijo: el Señor dice que dejes a su pueblo ir? Y faraón dijo: ¿y quién es el Señor para que yo deje a este pueblo ir? Bueno, Dios les mostró quién era. Mandó plagas, el río Nilo se convirtió en sangre, el sol se oscureció, todo lo que los egipcios pensaban que eran dioses. Dios mostró su poder sobre esos supuestos dioses. Había una diosa que tenía una cara como de ranas. Dice: ok, ¿adoras a esta diosa en forma de rana? Pues ten suficientes ranas. Y Dios mandó plagas 10 veces. Y llegó y le dijo: Moisés, ya dile a Dios que quite las ranas, por favor. Ya no los aguantamos. Voy a dejar al pueblo ir. Se quitaron las ranas. ¿Y qué crees que hizo el faraón? Se endureció su corazón y dijo: no, siempre no los dejo ir. Entonces Dios mandó langostas. Ahora sí, por favor, dejo al pueblo ir. Se quitó las langostas. No, ya no los dejo ir. Cada vez Dios lo hizo 10 veces, hasta que a la 10ª vez dijo: ok, váyanse. Cuando murieron los primogénitos de Egipto. Y ni aún así entendió quién era el Señor. Hay un pasaje en la Biblia que dice: no seas como el mulo o como el caballo, que no entienden, que tengo que sujetarlos con freno en la boca porque si no, no entienden. Y hay gente así, que le va mal, se da cuenta que le fue mal por dejar a Dios, clama a Dios, Dios restaura su vida, Dios les ayuda y otra vez vuelven a apartarse. Tristemente, creo que todos necesitamos a veces un escarmiento así, porque no nos damos cuenta de la necesidad de ser permanentemente fieles al Señor. Y pienso que esta es la historia, querida iglesia y queridos amigos, esta es la historia del pueblo de Israel en toda la Escritura. Desde que salieron de Egipto hacia la tierra prometida, y el constante lidiar de Dios con los profetas era: vuélvanse a mí,
porque cometían injusticia unos con otros, se volvían a dioses que no eran dioses. Y en el libro de los jueces vemos, hay un libro en la Biblia que se llama Jueces, que son caudillos militares, porque el pueblo acababa de entrar a la tierra prometida, y lo que sucedía era que cuando se alejaban de Dios, Dios quitaba su protección de sobre ellos. Realmente estamos viviendo tiempos muy difíciles y la gente se pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Y en realidad, ¿por qué tendría que intervenir Dios para salvar a un mundo que se encuentra tan empapado de maldad, tan empapado de basura, de explotación sexual de niñas, de jovencitas, de gente que tranza, de gente que mata, de inmoralidad, de infidelidad? ¿Por qué Dios tendría que intervenir para salvar a un pueblo así? Y en el libro de Jueces eso pasaba. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, es como una protección sobre nuestras vidas, como salir afuera a lo mojado con una sombrilla. Y la sombrilla es la obediencia a Dios. Cuando uno obedece a Dios, el Señor te guarda de cosas. Pero si estás fuera de su sombrilla, fuera de su voluntad, te va a llover. Y a los israelitas eso les pasaba. Adoraban otros dioses, les iba mal y Dios levantaba un libertador, así como Jefté, como Sansón, como Débora y Barak, como cuando Gedeón se presentó a Dios, Dios lo llamó y liberó al pueblo contra los madianitas. Dios levantaba a un poderoso guerrero y ese guerrero, usado por Dios, lleno del Espíritu de Dios, les daba paz, conquistaba a sus enemigos. Lo que todos queremos salvación de nuestros problemas familiares, económicos, médicos, de salud. Y lo que pasaba es que Dios era movido a compasión. Dice el libro de Jueces que Dios sentía compasión al oírlos gemir por causa de la opresión que sufrían. Otra vez vemos la compasión de Dios, qué lindo, el amor de Dios. Pero dice que cuando el libertador o caudillo moría, y ya había paz porque había liberado al pueblo, ellos volvían a corromperse. No abandonaban sus malas prácticas ni su terca conducta, dice el libro de Jueces en el capítulo 2, el verso 19. Otra vez volvían a su terca conducta. Y había un ciclo en todo el libro de los Jueces, era un tiempo en que cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, lo que se le daba la regalada gana, como decimos algunos en nuestros países. Había un ciclo donde la gente se apartaba de Dios, cometían pecado, se quitaban de la protección de Dios, venía opresión, sufrimiento, clamaban a Dios con súplica, el corazón de Dios era movido a compasión, Dios traía su rescate y su salvación, y qué lindo que así se quedara todo, ¿no? Que fuéramos ya obedientes, pero no. Volvía a haber pecado, volvía a haber opresión, otra vez clamaban a Dios y otra vez los liberaban. ¿Sabes qué es lo triste? Lo triste es que ese ciclo, creo que todos lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Creo que todos hay momentos en que cuando las cosas están bien, nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de vivir una vida entregada a Dios. Así como ahorita ellos clamaban, Hosana al que viene en el nombre del Señor, sálvanos, rescátanos, ya pura emoción del momento de la crisis, pero no había verdaderamente entrega y convicción de que Jesús era el Mesías y de que no se trataba de liberarlos de los impuestos romanos o de la opresión que tenían en ese momento, sino se trataba de que ellos se volvieran a Dios. Qué triste, porque hay gente ahorita que está clamando a Dios solo porque quiere que Dios lo libere de la enfermedad y no porque realmente han considerado de que Dios es el dador de la vida, que Dios les espera y les ama y que los caminos de Dios son mejores que los tuyos. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento súper poderoso que me encanta, es Jeremías 2:13 y habla que dos males ha hecho el pueblo de Dios y hemos hecho a veces nosotros en nuestra vida. Dice Dios, estos son los dos males. El primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. No hay otra fuente de agua viva que satisfaga nuestra sed espiritual, que dé propósito a la vida, que dé sentido al corazón del hombre, que ponga en orden tus emociones, tu corazón, que bendiga tu familia, que te dé bienestar, más que estar conectados con Dios. Dice, me dejaron a mí la fuente de agua viva. Y el segundo mal es que cavaron para sí mismos, fuera de mí, cisternas
o pozos con supuestamente agua, pero cisternas rotas que no retienen agua. Qué poderoso pasaje, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos eso, dejamos a Dios, aquellos que son jovencitos o jovencitas cristianas, porque les sale el amor de su vida, una chica súper guapa, un chico muy guapo, muy atractivo, pero que no aman a Dios, que andan en malos caminos, que a lo mejor están haciendo drogas o alcohol, o una vida que no se interesa en Dios, y decimos, sí, es que yo quiero conseguir lo que necesito, lo que quiero a mi manera, y dejamos a Dios y pensamos, esta cisterna sí va a estar bien, voy a ser feliz, y después salen esos jovencitos lastimados, metidos en un montón de problemas, y eso yo lo he visto una y otra vez. Es muy triste. Como pastor me ha tocado ver familias de la iglesia que estaban viniendo a la iglesia, vimos a Dios hacer milagros en ellos, sanar sus matrimonios, y de repente de alguna manera se enamoraron del dinero, empezaron a trabajar y trabajar y trabajar, empezaron a dejar de venir los domingos, nunca fueron generosos con la obra de Dios, mostrando que su corazón no estaba allí, estaba en el dinero, en el amor al dinero. Y lo interesante es que ahorita volteo hacia atrás y después vienen conmigo y me piden oración 4, 5, 6 años, 3 años, 1 año después, y me dicen, pastor, me estoy separando, y me hablan con lágrimas porque su familia se destruyó, porque su hijo está en las drogas. Pues, ¿qué esperaban? Lejos de Dios, claro. La gente busca cisternas que les van a hacer felices, pero no tienen agua. Nunca dejes al Dios que te dio la vida, que es la verdadera fuente de agua viva, por una cisterna rota que no tiene agua. Eso lo he visto muchas veces y es súper triste. No hay vida fuera de Cristo que satisfaga. Entonces la reflexión del mensaje de esta tarde, en este domingo de Ramos, que Jesús entró y la gente le aclamaba, oh, sálvanos ahora, sálvanos ahora. La pregunta ¿es Rey Jesús de tu vida? ¿Es Jesús Rey de tu vida? ¿Reina en tu corazón? ¿Reconoces que Él es el Mesías y tu Salvador? ¿Que lo necesitas? Y si lo has reconocido, ¿realmente es tu Rey o solamente de labios para afuera? ¿O solo gritas, sálvame ahora, Señor? Y mañana, cuando las cosas se calman, ya no hay virus, ya no hay temor, ya no hay miedo de morir. O te vas otra vez a una vida lejos de Dios. No hagas eso, querido amigo, no hagas eso. Aprende de estos momentos. No hagas de tus emociones ni de tus necesidades la base de tu vida espiritual. Recuerdo una persona que conocí que me contó el testimonio de que cayó en la cárcel injustamente y que él clamaba en la cárcel porque veía un caso muy difícil en su contra, que podían acusarlo y meterlo en la cárcel por quizá algunos años. Y él me platicaba que en la cárcel clamaba y decía, Señor, ten misericordia, Dios, ayúdame, sácame de este lugar. Y él le prometió a Dios y se puso a cuentas con Dios. Y fue algo maravilloso que de una forma espectacular, milagrosa, Dios lo sacó de esa prisión. ¿Y sabes qué pasó? Que comenzó a congregarse y yo veía en el corazón de esta persona una gratitud a Dios, un reconocimiento de que Dios había hecho un milagro. Y yo vi a esta persona y dije, esta persona va a ser usada por Dios, porque ha visto el poder de Dios en su vida. Esta persona de alguna manera se apartó. Cuando hablo con esa persona, sus palabras son bonitas, pero no se congrega ningún domingo en la iglesia. Aunque tenga una intención o un concepto bonito de Dios, no está siguiendo a Dios como el Dios de su vida y de lo que se ha perdido. Sería ahorita un líder de grupos de vida. Su vida estaría tocando la vida de muchas personas si hubiera permanecido. Y yo sé que Dios le ha bendecido y yo sé que Dios le bendeciría aún más. Pero de lo que se pierden las personas cuando solamente experimentan la salvación de Dios de sus condiciones de calamidad, pero no deciden seguir a Dios como el Rey de sus vidas de ahora en adelante. Y para ti es ese mensaje hoy. No hagas de tus emociones ni de tus necesidades ahorita la base de tu vida espiritual. Señor, sáname de esta enfermedad y yo te sirvo, Señor. Señor, dame una pareja y yo te voy a servir. Señor, que me den el trabajo. Y la pregunta es, ¿qué pasa después? ¿Vas a continuar? ¿Vas a cumplir tu promesa a Dios? Cumple tus promesas a Dios, porque con Dios no se juega. La vida espiritual, hay algunos, tristemente, imagínate un vagón de un tren,
la locomotora que impulsa los vagones, a veces quien debe estar al frente de esa locomotora debe ser Dios y la revelación de Dios en su palabra para ti. Lo interesante es que algunos, en vez de hacer a Dios la locomotora que impulsa su vida espiritual, hacen de sus emociones lo que impulsa su vida espiritual. O sea, si hoy estoy mal y clamo a Dios, me acerco a Dios porque quiero que Dios me salve ahora. Oh, sana ahora, hijo de David. Sana, oh, sana en las alturas. Sálvanos desde el cielo, Señor, porque estoy pasando un problemón, porque tengo miedo, porque tengo angustia, porque no quiero enfermarme, porque quiero conseguir esto. Y las emociones van al frente de la vida espiritual. Y atrás va la fe. La fe va ligada, impulsada por ese sentimiento de emoción. Y hasta atrás va la palabra de Dios, porque la gente no abre la palabra y no conoce el corazón de Dios, porque no leen las escrituras. Cuando en realidad el vagón de tren debería ser diferente. Debería ir al frente las convicciones de la palabra de Dios, atrás nuestra fe, porque la fe viene ¿por qué? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y atrás de la fe ya van nuestras emociones, nuestros sentimientos. No tiene nada de malo tener emociones y sentimientos, pero lo que debe impulsar nuestra vida espiritual no es ¿cómo me siento hoy? Porque hoy me siento mal, mañana me siento desanimado, entonces dejo al Señor y me aparto de Él. No. Lo que debe ir al frente es nuestra convicción en que Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos, que Él nunca cambia, que su palabra es verdad, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que me amó a mí y te amó a ti aún siendo pecadores, y que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Debemos ser cristianos de convicción y no de emoción. Quiero concluir diciéndote que Dios quiere que desarrolles una vida cristiana de convicciones, no solo de emociones como esta gente que gritaba, ¡Hosana! Y una semana después, ¡crucifíquenlo! Qué triste que hay cristianos que en su vida han hecho eso con sus acciones. Le han dado la espalda al Señor por el mundo y por el pecado. Dios quiere que tengamos vidas de convicción, vidas así como José, que cuando una mujer quiso seducirlo, dijo, no pecaría contra Dios. Vidas como Daniel, que le dieron a comer de la comida más exquisita del rey, y dijo, no voy a contaminarme con la comida del rey, aunque sea del rey, porque yo voy a seguir la palabra de Dios y voy a alimentarme conforme Dios quiere que yo lo haga. Daniel, que le dijeron, te vamos a echar a los leones si oras a tu Dios. Y dijo, ¿qué importa que me echen a los leones? Yo sé quién es mi Dios, yo sé en quién estoy parado. O vidas como Jesús, que aún yendo a la muerte dijo, Señor, si es posible, líbrame de esto, pero no mi voluntad, sino la tuya. No seas como Aarón, por ejemplo. Aarón, el hermano de Moisés, cuando Moisés tardaba en la montaña, viendo a Dios cara a cara, la gente le dijo, oye, se tardó mucho. Vamos a hacer un becerro de oro, y empezaron a adorar a Dios en forma de becerro de oro, y sus emociones lo traicionaron, la presión de la gente, la presión de tu familia, que ya te hiciste aleluya y religioso, y pues siempre no, pero como que estás muy fanatizado con tu religión, que ya no vas como antes a donde ibas, ya no le entras a esto o al otro. Cuidado, no te bases solo en me van a criticar, ¿qué van a decir? O personas como Saúl, el rey Saúl, que quería matar a David, que estaba a su servicio, y de repente se arrepentía y decía, pobrecito David, que te quise matar, pero si eres tú, hijo mío. Y luego al día siguiente agarraba una lanza y se lo quería echar otra vez y matarlo contra la pared o perseguirlo. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tenemos que ser personas con integridad, así como Jesús, como Daniel o como José. Entonces, ¿qué podemos aplicar de este mensaje? Bueno, si tú estás en condición de estas personas que reconocían que Jesús era el Mesías y tu corazón es sincero, hoy puedes clamar a Dios y decir, Jesús, tú eres el Mesías, Hosana, sálvame ahora, Señor. Reconoce que Cristo puede salvarte, pero clama a Él, porque nadie más se va a arrepentir por ti. Nadie más va a creer por ti. Tú tienes que creer, tú tienes que arrepentirte. No clames a Dios solo por la salvación de tus problemas, sino clama a Dios por la salvación de tu alma. Señor, perdóname, porque yo merezco estar en la eternidad separado de ti, pero creo que Jesús dio su vida para reconciliarme. Señor, quiero seguirte y servirte de ahora en adelante.
Abandona tus ídolos, así como el pueblo de Israel que era rebelde. Vuélvete a Dios de todo corazón. Permanece, decídete a permanecer. Y para permanecer no basta con una emoción de decir, sálvame ahora, Señor, sino hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento, como dice el Señor. Y hay 4 breves cosas que puedes hacer. Número 1, para ser un cristiano de convicción, y no solamente un cristiano emocional, que hoy gritas, ¡Hosana, Rey! Y mañana gritas, crucifícalo, o entregas tu fe por cualquier cosa. Lo que tienes que hacer es, número 1, ten comunión diaria con Dios. Comunión con Dios es hablar con Dios, decirle, Dios, aquí estoy. Tú eres tan bueno, te necesito en mi vida. Dios, sabes que estoy pensando, no sé qué hacer en esta situación. Señor, estaba pensando qué bueno has sido tú conmigo y quiero pedirte perdón porque te he fallado. Ten comunión con Dios, ora todos los días. En segundo lugar, conoce su palabra. Conoce la palabra de Dios para que tu fe sea una fe no solo emocional, sino una fe anclada en la verdad de Dios. En tercer lugar, una vez que conoces la palabra y la voluntad de Dios para tu vida, obedécele. Aunque te cueste, no cuestiones a Dios. Si Dios dice no te unas en yugo desigual, no te unas en yugo desigual. Si Dios dice que busques santidad en tu vida, busca santidad en tu vida. Si Dios dice que andes con integridad y que dejes de decir truanerías o vulgaridades o malas palabras, deja de decir malas palabras. Obedece a Dios aunque te cueste, aunque no lo entiendas, obedece a Dios. Y por último, camina con Él cada día. No solo ahora, ¡Hosana!, sino camina con Él de ahora en adelante. Y la vida del Señor es una vida maravillosa. Esa vida en la que es Rey de nosotros, no solo en un momento de calamidad, sino para siempre. Entonces, en conclusión, si esta crisis te lleva a Cristo, no te apartes cuando la crisis termine. Que Cristo reine para siempre en tu vida. Ese es el reto para ti. ¿Eres un cristiano emocional o un cristiano de convicciones? ¿Clamas a Jesús, Rey ahora, y mañana te apartas, o permaneces con Él como Rey de tu vida? Yo te animo hoy a que tú te decidas que el Señor sea Rey de tu vida, de ahora y para siempre. Ten comunión con Dios, permanece en la palabra de Dios, obedécele a Dios y permanece hasta el final siguiéndole, caminando de su mano. Espero que Dios hable a tu corazón y que decidas hacer algo al respecto y que obedezcas la voz de Dios a tu vida a través de este mensaje. Vamos a orar a Dios. Señor y Dios, gracias por este mensaje, Dios. Te pido que allá en la transmisión toques el corazón de gente que tú amas, de gente por la cual tú diste tu vida en el Calvario, en la cruz. Y Señor, hoy celebramos que tú eres nuestro Rey y tu palabra dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor para gloria del Dios Padre. Señor, encomendamos la vida de tu iglesia en tus manos. Sé Rey sobre nuestras vidas, que cuando tú llegues, Señor, veas una iglesia sin mancha y sin arruga, deseosa a buscarte y a hacer tu voluntad, Señor. Transforma corazones, Señor, inestables y hazlos firmes en ti y en tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Querida iglesia, les mandamos un fuerte abrazo, les amamos. Continúe conectado, Iglesia Vida, y la siguiente semana vamos a celebrar la poderosa resurrección de Jesús de entre los muertos, así que no te pierdas cada domingo las transmisiones en vivo y los programas que estamos poniendo para tus hijos y las lecturas bíblicas, y continuemos todos creciendo en el Señor, al pendiente unos de otros, conectados en los grupos de vida. Dios les bendiga.